Te pido disculpas a vos. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la disertación de Laura Bonofiglio en la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de Antimicrobianos. Adelante, Laura, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir y estar presentes en un día como hoy, en una semana de tantas actividades que tenemos tanto desde la AM como en distintas partes en las cuales nos involucramos quienes trabajamos en microbiología, como bien decía Marta. Así que bueno, yo voy a empezar a contarles un poquito de esto de Streptococcus agalactiae, los profagos y licinas y qué potencial tiene la terapia antimicrobiana. Esperen que por algún motivo, ahí está. Esperen que no veo mi presentación. Listo. Bueno, esto básicamente es una pasada rápida de contarles quién es el grupo de trabajo, donde están acá Kiara, que es estudiante de bioquímica, Mario Pajón, que ya es un reciente graduado, y Verónica, cuyos resultados, sobre todo de la tesis, voy a contar hoy. Y acá estamos con Marta y Sabrina en el festejo de la AM del CAM de este año. Está como trabado el pasar. Ahí está. Bueno, ¿cómo voy a organizar la presentación? Yo primero les voy a dar una introducción, luego les voy a contar un poco sobre la detección y caracterización de los profagos de GB, y luego les voy a hablar un poquito del contexto epidemiológico de los profagos. Entonces, empezando por la introducción, y para aquellos que no estén tan en tema, lo voy a contar así como rápidamente. Los tipos de infecciones que causa Streptococcus agalactiae o EGB, para los amigos que ya estamos acostumbrados a decirlo. Este es un microorganismo que produce coriamnionitis, endometritis, produce infecciones postcesárea, pero sobre todo produce infecciones neonatales, que son la principal causa de sepsis neonatal, que pueden ser de comienzo rápido o de comienzo tardío, según será en la primera semana o entre los 8 y 90 días. En los últimos años hubo un cambio en la epidemiología de las infecciones provocadas por este microorganismo y se empezó a detectar que estas infecciones eran causadas también en personas adultas que sobre todo tenían comorbilidades, entre ellas las que estaban descritas en ese momento eran diabetes mellitus, neoplasias de hígado, riñón y corazón o inmunosupresión. En años recientes, y en el contexto de esta semana que bien presentaba Marta, se empezó a reconocer que Streptococcus agalactiae es un patógeno que puede ser asociado al concepto de una salud. Y esto tiene que ver muchísimo con todos los tipos de infecciones que puede provocar, tanto en animales, en seres humanos, como ambiente. Acá hay un ejemplo y un paneo de esto que les estoy mostrando, donde está Ruth Sadok, una colega que es de Australia, con quien presentamos justamente en una mesa de una salud del año pasado en el Congreso de Streptococcus agalactiae que ocurrió en Río de Janeiro. Entonces, bueno, esta diapo la preparó ella y como me gustó mucho, yo se las muestro para que vea la diversidad de infecciones o de sitios en los cuales podemos encontrar agalactiae produciendo infecciones. Respecto a la prevención y tratamiento, bueno, acá en nuestro país, en Argentina, eh, tenemos por suerte el screening prenatal desde el año 2008. Entonces, esto en general previene las infecciones de origen temprano, pero no así previene las infecciones de origen tardío debido a la intermitencia de la colonización de EGB en las mujeres embarazadas. Respecto al tratamiento, la penicilina sigue siendo la droga de elección, si bien cada vez hay más casos que se empiezan a documentar con aislamiento de Streptococcus agalactiae asistentes a la penicilina, y para aquellos que son alérgicos a la penicilina, están otras drogas alternativas como los macrólidos. A la fecha no hay una vacuna que prevenga las infecciones por Streptococcus agalactiae y esto trae una problemática por justamente el aumento de las infecciones, tanto en adultos, pero sobre todo en mujeres embarazadas y niños recién nacidos. Hay vacunas en desarrollo, después les voy a contar brevemente, pero estas vacunas están en fases avanzadas y se espera que más o menos en el 2026, 2030 ya se puedan empezar a aplicar en distintas partes del mundo. Este año, en el 2024, la Organización Mundial de la Salud actualizó la lista de patógenos que considera prioritarios por el cual se debe realizar vigilancia epidemiológica, hacer investigación, buscar estrategias de alternativas terapéuticas. Y entre ellas, por primera vez, aparece Streptococcus agalactiae con la particularidad de aquellos que son resistentes a la penicilina. Y esto está justamente relacionado, está en esta lista, ¿no? El grupo medio está relacionado justamente con esto, con el aumento del número de casos que se van detectando a nivel mundial de Streptococcus agalactiae resistentes a penicilina o con sensibilidad disminuida a la penicilina. Pasando un poco a los bacteriófagos, por las dudas que ustedes no les conozcan, los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, ¿no? Entonces tienen esta estructura que es un esquema donde tienen una cabeza, donde está el contenido genético, tienen un cuello, distintas espículas y una base. A través de las espículas, después lo vamos a ver, se va a unir a la bacteria receptora y a través de esta base va a inyectar el DNA por el cual va a infectar la bacteria.
Este es un modelo, pero yo acá les muestro cómo se ve en una foto de una microscopía crioelectrónica de un fago. Este paper que acá encontré que me gustó y me pareció muy lindo, porque también en este paper, por eso se los puse acá, muestra un modelo tridimensional que se genera, un modelo, ¿no?, ficticio que se genera a través de esta imagen microscópica electrónica de este fago. Respecto a los bacteriófagos y un poco lo que contaba Marta en la introducción, es un área, el estudio de los bacteriófagos y las publicaciones respecto a los bacteriófagos están en continuo aumento. Fíjense que en los primeros años casi no había publicaciones y en los últimos años está aumentando cada vez más. De manera tal que si uno pone bacteriófagos en el PubMed, encuentra aproximadamente 80.000 resultados. Esta es una tendencia que va en aumento. Esta fluctuación pequeña es porque considera este año 2024 que aún no terminó, pero digo, es una clara tendencia que hay un interés a nivel mundial por el estudio de los bacteriófagos. Y esto también tiene que ver con lo que ocurre en las redes, ¿no? Si uno visita las redes se puede usar con distintos fines, y uno de aquellos es conectarse con distintos científicos del mundo, donde ven que publican a través de sus tweets, ¿no?, o X como se llama ahora, distintas acciones que hacen en cuanto a la lucha de la resistencia antimicrobiana y empiezan a trabajar contra fagos que infectan no necesariamente Streptococcus galactiae, pero sí otras bacterias que también causan infecciones muy graves y que son emergentes en cuanto a la problemática de la resistencia. Hay muchos artículos que empezaron a salir en los periódicos de Argentina. Acá tenemos uno de Infobae, otro de SADI, y también hace algunos años, creo que ya son 5 o 6 años, apareció una revista que justamente se llama Phage, ¿no?, que justamente tiene que ver con esta relevancia que se le está dando a los fagos, donde invitan a quienes trabajamos en fagos a que podamos publicar en esa revista, porque a veces el contenido específico, cuando queremos publicar de fagos, se pierde en el núcleo de toda la microbiología. Yendo más específicamente a dónde encontramos fagos, antes les conté dónde encontrábamos Streptococcus agalactiae, lo que vemos es que los fagos pueden encontrarse en distintos ambientes, tal como muestra esta diapositiva extraída de este paper, que es en ambientes naturales como en ambientes artificiales. Y entre los ambientes naturales están el cuerpo humano, el agua, ¿no?, el agua marina, el suelo, y en los ambientes artificiales puede estar los desechos que salen de las industrias, los desechos hospitalarios, en la farmacéutica, que están empezando a ver cómo producir fagos y cómo mejorar posibles tratamientos que no pueden ocurrir con los antibióticos y los quieren hacer con fagos, y en el laboratorio, en las universidades, bueno, farmacéuticas mismo, donde empezamos a preocuparnos por el tema y tratar de obtener fagos y conocer un poco más. Y estos nichos en los que podemos encontrar a los bacteriófagos justamente también nos da una idea del impacto y control que pueden tener las diversidades bacterianas que están en todos estos ambientes, sobre todo los naturales. Un poco de repaso por si no los conocen: los fagos pueden realizar dos tipos de ciclo. Uno es el ciclo lítico y otro es el ciclo lisogénico. Nosotros siempre en nuestras clases de microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica tenemos una teórica que explica en detalle estos procedimientos que ocurren a nivel biológico de los fagos, pero bueno, acá les hago brevemente un repasito. Los fagos se unen a la bacteria, inyectan su ADN, que es este rojito de acá, y ese ADN o ese ciclo, a raíz de esa inyección del ADN, puede ir hacia dos fases: un ciclo lisogénico o un ciclo lítico. En el ciclo lisogénico, ese fago se integra al genoma bacteriano y se lo llama profago. Entonces, este profago se va a dividir junto con el genoma de la bacteria en cada división. Bajo ciertos estímulos, este ADN fágico, profago, se puede escindir y empieza a ocurrir un ciclo lítico. En el ciclo lítico lo que ocurre es que se empiezan a formar todos los componentes dentro de la célula bacteriana para formar nuevas partículas fágicas que van a salir hacia el exterior por acción de unas proteínas que se llaman lisinas, que lo que hacen es justamente romper el péptido glicano. Una cosa interesante de los fagos es que, como dice acá, son géneros específicos, o sea que para unirse a una bacteria tienen que tener un receptor específico para esa bacteria. Y bueno, como les dije acá, la replicación produce una lisis bacteriana, las enzimas líticas son las lisinas, y bueno, entonces en la terapia fágica cuando se piensa en terapia fágica, se puede pensar tanto en el uso de fagos que lisen bacterias, como en el uso de lisinas que rompan pared de peptidólica. Entonces, si hablamos un poco de las lisinas fágicas, estas lisinas que están presentes en los fagos se clasifican de diferentes formas, pero en lo que se presta atención es cómo es su dominio catalítico, o sea, su dominio de acción y su dominio de unión a la pared. En este caso les voy a contar brevemente el dominio catalítico, que tienen distintos nombres, que no tenemos por qué recordarlos de memoria, pero que tienen que ver justamente, acá lo interesante es ver que tienen que ver justamente con qué parte del péptido glicano, qué parte del enlace están rompiendo.
pero de manera general es la forma que se las clasifican, según el dominio catalítico y según qué enlace rompen según su actividad enzimática. Entonces, justamente para gram positivos, por la estructura que tiene respecto a los gram negativos, se empezó a pensar en que se podían usar lisinas fágicas para aplicarlas de forma exógena y lisar bacterias gram positivas. Y esto es lo que se ve en estas microfotografías. Esta es una de Fischetti, del 2013, y también otra cosa interesante es que se vieron distintas publicaciones empiezan a reportar que estas lisinas también podían destruir biofilms. Entonces, esto va tanto para biofilms que puedan ser producidos por Streptococcus agalactiae como por biofilms que puedan ser producidos por cualquier otra bacteria. Las lisinas también, como vimos, tienen gran especificidad y tienen baja probabilidad de ser seleccionadas, ¿no? Ante una presión de antibiótica porque justamente su mecanismo de acción no está relacionado con el mecanismo de resistencia que tenga asociado ese microorganismo contra el cual están actuando. Entonces, para repasar un poquito, en esto que les dije hasta ahora, los profagos contribuyen a la plasticidad del genoma, a los rearreglos, también al fitness y a la adaptación al ambiente. Y tienen un rol, de manera general, en la evolución de la resistencia y patogénesis, que está relacionado un poco por los genes que portan en su genoma, y también están relacionados en la transferencia horizontal de genes por un mecanismo que se llama transducción. Pueden modificar también la expresión de genes bacterianos que hay en el ambiente y sus lisinas pueden actuar como enzibióticos. Esta propiedad de las lisinas de matar bacterias se las llama enzibióticos. ¿Cuál es el aporte que se puede hacer a la producción de fagos y lisinas desde la academia o desde los laboratorios? Bueno, si seguimos este diagrama, lo que vemos es que podemos detectar o encontrar fagos en el ambiente, como dijimos antes, están presentes en un montón de ambientes, se los detecta con un spot test, donde se ven el efecto que producen sobre las bacterias por las cuales se pueden unir, que es un agujerito, una lisis, y después se puede empezar a producir estos fagos a larga escala, se pueden purificar. También se pueden conservar en fagobancos, digamos, bancos de fagos, y también con esta producción se pueden empezar a pensar que pueden ser utilizados en distintas formulaciones para utilizar distintas vías de administración, como dice acá, un polvo sólido, un hidrogel, una formulación líquida, y según eso, en distintas formas de administración. Entonces, cualquiera de estos roles son los que se pueden tener tanto desde la academia como de los laboratorios que empiezan a producir estas alternativas terapéuticas para tratar las infecciones bacterianas. Más específicamente en EGB, el estudio de profagos y lisinas es muy incipiente. La realidad es que hay muy pocos grupos que estén trabajando en fagos y lisinas de EGB. Acaso hay un par de papers que yo les quería mostrar para que tengan en cuenta lo que es más nuevo. Hay pocos grupos, entonces eso también nos motivó a nosotros a empezar a trabajar en algo que no se estaba explorando. Y como bien les contó Marta al principio, nosotros hicimos entre los años 2014 y 2015 un estudio multicéntrico de infecciones invasivas, donde recibimos aislamientos de distintas características, ¿no? Provenientes de infecciones invasivas, urinarias o de colonización, de todo el país, de 40 centros hospitalarios, de los cuales también obtuvimos una ficha epidemiológica, entonces pudimos relacionar datos clínicos y demográficos. En ese momento hicimos la caracterización fenotípica por antibiotipo y serotipo, genotípica mediante PULFIL, y pudimos empezar a hacer la secuenciación del genoma completo de estas bacterias. Ahora les voy a contar un poquito más. Justamente a raíz de este estudio multicéntrico y a raíz de un poco ¿cómo se dice?, de este landfill que hicimos en Buenos Aires, que también contó Marta al principio, se creó un proyecto Juno a nivel mundial, en el cual, que estaba financiado por el Bill and Melinda Gates Foundation. Este proyecto Juno es del Instituto Sanger, que empezó a mirar a nivel mundial qué países o qué grupos de investigación estaban trabajando con Streptococcus agalactiae, porque ellos querían tener una idea de la genómica global de este microorganismo. Entonces, como justamente nosotros habíamos realizado este estudio multicéntrico, contábamos con muchas cepas, fuimos convocados a participar y por eso estamos acá en verde entre los países que participaron en el primer proyecto Juno. A raíz de participar en este proyecto nos convoca Stephen Bentley junto con Dorota Giambrossi y USMA. USMA ya no forma parte del SANCRE, pero sigue colaborando. Y a raíz de esa convocatoria nos solicitaron que les enviemos los ADN o las cepas de nuestra colección que habíamos recolectado en el estudio multicéntrico. De esa manera, gracias a que ellos nos secuenciaron
gratis, digamos, ellos fueron los que pagaron la secuenciación, pudimos secuenciar 365 genomas de GB de los 450 con los que contábamos inicialmente. El resto, o la secuencia no dio bien, o algún genoma no estaba viable, estaba contaminado, bueno, cosas que pasan cuando uno tiene una colección muy grande, pero sí pudimos tener una muy buena secuencia de 365 aislamientos de GB. Esto nos permitió empezar a pensar y dar parte a la segunda cosa que yo les quiero contar, a empezar a pensar, bueno, con estas secuencias que nosotros tenemos y empezando un poco a trabajar en el tema de profagos, empezamos a hacer un montón de análisis genómicos bueno, ahora les voy a contar, no les quiero adelantar en qué sigue. Una de las preguntas que nos hicimos justamente al contar con todos estos genomas y que nos interesaba era poder estudiar o poder empezar a preguntarnos y conocer si la presencia de estos profagos en los genomas de GB poseían impacto en la epidemiología, porque no había estudios previos, ni siquiera a nivel mundial, de los profagos de GB. Había algunos estudios pequeños que les mostré antes, pero no había tantos estudios. Entonces, justamente lo primero que hicimos para empezar a conocer las características de estos profagos de GB fue tratar de detectar y clasificar a los profagos de GB. Para poder detectar y clasificar a los profagos de GB, tomamos nuestra colección de aislamientos, bueno, tomábamos el genoma completo, hicimos los ensambles e hicimos una primera clasificación con un montón de programas que hay, software que hay libres que detectan fagos, pero ahí nos dimos cuenta que esos software que detectan fagos son muy rápidos para detectar fagos, pero no nos daban una idea global de que si cada fago que nosotros queríamos detectar, cuál era el inicio, cuál era el comienzo, nos encontramos de pronto con un agujero en lo que es la ciencia en cuanto a la detección de profagos, por lo menos para EGB. Entonces tuvimos que empezar a hacer una búsqueda, extracción manual, anotar, reconstruir fragmentos, para así empezar a obtener los profagos. Entonces lo que nos dimos cuenta es que cuando queríamos empezar a conocer esos profagos para poder comparar con los pocos que estaban descritos hasta ese momento, que eran realmente muy pocos, había dos grupos grandes que estaban trabajando en esa caracterización, uno el grupo francés de Van der Market y otro el grupo, bueno, donde estaba Chiara Crestani, que es un grupo que era justamente coordinado por Ruth Sadox, que en ese momento estaban en Irlanda. Vimos que estos dos grupos hacían clasificaciones que eran distintas, que involucraban distintas cosas que tenían los fagos. Una de estas clasificaciones era el grupo profágico, que era un análisis filogenético contra representantes de los fagos que ellos habían detectado, pero que eran muy pocos, y el proyecto de Chiara Crestani, que fue parte de su tesis doctoral, clasificaba a los fagos según su tipo de integrasa, que es la enzima que usan los fagos para integrarse al genoma. Entonces, teniendo en cuenta estas dos informaciones, es que Verónica Kovacsek, que es parte de nuestro grupo de trabajo, al realizar su tesis doctoral, empezó a pensar y a cuestionarse que tenía que haber una forma que pudiera integrar justamente estas dos clasificaciones para tener una visión más amplia de la clasificación de los profagos, tanto por su grupo filogenético como por su integrasa. Entonces ella lo que hizo fue trabajar exhaustivamente para crear una clasificación integrada con todos los profagos que nosotros teníamos y con un montón de profagos que ella iba detectando que estaban disponibles en base de datos. La clasificación final que ella propuso y para la cual trabajó en su tesis la denominamos tipo profágico, que involucra justamente el grupo profágico y el tipo de integrasa. Entonces es una clasificación, valga la redundancia, integrada. A partir de esta clasificación diseñó una nueva base de datos de los genes representativos de cada grupo profágico y simplificó un montón la metodología que se venía usando previamente. Con esto que ella hizo en su tesis doctoral, pudimos hacer la detección de los tipos profágicos presentes en los 365 aislamientos de GB argentinos. Entonces, cuando hicimos esa clasificación, lo que hicimos fue un árbol filogenético, donde acá está marcado a cada tipo profágico. Estos tipos profágicos, fíjense que es la unión del grupo profágico y la integrasa, con excepción de los fagos del tipo profágico A, que no tienen integrasa y ya habían sido descritos también previamente así. Entonces, lo que pudimos ver es que podíamos detectar, como ven acá, diferentes, por ejemplo, acá el grupo D, diferentes integrasas dentro de un mismo grupo profágico. Como ven acá para el grupo E, como ven para el grupo F, que me lo tapa acá la cosa, pero bueno, se ve ahí. Y eso refuerza la intención nuestra de usar los dos métodos para poder clasificar. Entonces, en este grupo, en este árbol filogenético, vemos que digamos, que se agrupan en ese grupo filogenético según el tipo profágico, pero también según el tipo de integrasa.
Y esto ocurre para la mayoría de los grupos profágicos, excepto para el grupo D, donde lo que vemos, yo acá se lo simplifico para que lo puedan ver rápido, es que cada el grupo D tiene distintos tipos de integrasas y lo que vemos acá es que hay una gran diversidad en este árbol filogenético respecto a los otros grupos donde tenemos alta clonalidad. Entonces, acá podemos detectar un grupo, un tipo profágico, que es el tipo profágico D, que justamente nos hace pensar que hay fenómenos de microevolución dentro de este grupo. Otra cosa que nos planteamos hacer fue estudiar la organización modular del genoma de estos profagos, ¿no? Para ver cómo era. No se asusten con este gráfico, pero bueno, es un gráfico que se obtiene, que se usa con un programa que se llama Clinker, que permite de una forma muy linda poder agrupar según la homología para cada módulo. Entonces, de manera general les voy a contar un poco cómo se mira esto y contarles que nosotros este gráfico no lo generamos con los 365 tipos profágicos, sino que elegimos uno de cada tipo profágico que encontramos para hacer un árbol para hacer, perdón, esta comparación mediante Clinker, porque si no era muy difícil también para nosotros poder comparar. Todos los profagos que obtuvimos tienen este tamaño, todos pertenecen a Cifovirus, según la anterior clasificación, y todos tienen un módulo de lisogenia, de replicación, de empaquetamiento, estructural y de lisis, excepto el grupo A, que no tiene un módulo de lisogenia porque no tenía integrasa. Entonces, lo que vemos acá es cómo se agrupaban por lisogenia, replicación, empaquetamiento, módulo estructural y lisis. Y a partir de eso también pudimos ver que había genes accesorios en estos fagos que permitían la adaptación de la bacteria al ambiente, mecanismos de defensa para la bacteria y genes de virulencia. Y otra cosa que es interesante, si ustedes se fijan acá que hay poca homología en esta sección, que es justamente en el módulo de lisogenia y replicación, donde vemos que justamente hay muchos genes que codifican proteínas hipotéticas, que hoy por hoy no están descritas. Entonces eso es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estos análisis. En este gráfico, en este Clinker, lo que se ve es que justamente, pero mira, por esto para acá, lo que se ve justamente es que cuando los colores están más oscuros, significa que hay más homología en esos genes compartidos, por ejemplo acá de empaquetamiento o por ejemplo en este grupo de lisis. Y esto que tenemos acá a la izquierda son los tipos profágicos, ¿no? El tipo profágico B, el D con sus variantes, el E y así. Esperen que no me deja cambiar. Ahí está. Algunos ejemplitos que les quiero mostrar es que cuando estudiamos, por ejemplo, y miramos en detalle la organización modular del genoma del grupo del tipo profágico D, lo que vemos es que hay dos grandes grupos en este tipo. Aquellos que tienen toda esta similitud y aquellos que tienen toda esta similitud. Y eso nos permite empezar a pensar ciertas cosas de cómo se agrupan filogenéticamente, qué cosas comparten, qué genes pueden compartir. Otro ejemplo es el grupo E, donde también vemos que hay dos subgrupos, ¿sí? El subgrupo E2 y el subgrupo E1, donde justamente vemos que la parte que comparten, valga la redundancia, y perdón por la redundancia, es la parte de empaquetamiento estructural y lisis en cada uno de esos subgrupos. Entonces, de esta forma uno puede tomar estas comparaciones realizadas y empezar a estudiar detalles a nivel de cada tipo profágico. Otra cosa que nos interesó ver, porque nosotros estamos también trabajando con las lisinas, es justamente ver qué pasaba en el módulo de lisis. Entonces, si ven acá, yo les marqué el módulo de lisis para cada tipo profágico y vemos que tienen un grado de homología variable, ¿sí? Según el grupo, perdón, según el tipo profágico. Fíjense para D que hay variabilidad, fíjense que para E también hay variabilidad y para F también. Pero sí lo que vimos es que todas comparten digamos, una acción enzimática de las lisinas que es parecida, que es esta parte, la N-acetilmuramoil-alanina amidasa. Y algunas otras tienen otras enzimas. Y también lo que nos hace ver, al mirar en detalle esta comparación, obtenida mediante Clinker, es que nos permite pensar que en este módulo de lisis hay recombinaciones de tipo independiente según cada tipo profágico. No sé si me siguen hasta acá, porque yo hablo y no les veo. Cualquier cosa, Marta, me avisás. ¿Te interrumpo un minuto? Sí, me De interrumpís. paso, Perfecto. hacemos un break de un Dale. segundo. Que algo que no les pedí era que por favor escribiesen en el chat el nombre y presente, que es una forma de tomar la asistencia que tenemos para los que necesitan un certificado de asistencia. Así que manden a todos el nombre y la palabra presente. Gracias.
Perfecto. Lo que hicimos ver en este árbol filogenético es comparar la clasificación de las lisinas con los tipos profágicos, ¿no? Siempre estamos basándonos en estos tipos profágicos, pero acá tomamos no los 19, un representante de cada tipo profágico, sino todos los fagos que nosotros teníamos. Y lo que hicimos fue comparar para cada tipo profágico qué lisina se asociaba según la forma de clasificarla, según su actividad. Entonces lo que podemos ver es que en los tipos profágicos, que son muy parecidos, tenemos un mismo tipo de lisina que está asociada. Y eso nos puede servir justamente para lo siguiente que les voy a contar, que es elegir qué lisinas nosotros podemos tener en cuenta, elegir presentes en estos profagos de la colección de aislamientos de GB para poder producirla y empezar a pensarla como un antibiótico para tratar las infecciones por EGB. Antes de eso, les voy a contar otra comparación que hicimos que nos resultó súper interesante, porque lo que nos cuestionamos también es si estos profagos de GB, qué relación tenían filogenética con prófagos de otras especies del género Streptococcus. Entonces, lo que hicimos acá fue tomar los 365 prófagos que nosotros tenemos argentinos, pero a la vez tomamos más prófagos. Si se fijan acá son 764 prófagos que encontramos en 580 genomas de 44 especies distintas de Streptococcus, incluido el EGB. Y el EGB está incluido los argentinos y otros que no son argentinos. Acá les marqué en celeste todo lo que tiene que ver por fuera del Streptococcus agalactiae y acá en distintos colores todos los streptococos, los otros streptococcus que nosotros en ese momento contábamos en base de datos con su secuencia y en los cuales Vero le extrajo la secuencia de los profagos. No se asusten, ahora les hago un detalle y una ampliación de esta imagen, porque uno lo que hace es primero ver la imagen general y después empezar a ampliar esa imagen para buscar ciertas asociaciones. Entonces lo que vemos acá es que para cada tipo profágico, acuérdense que cada una de estas cositas que están en el árbol filogenético es un tipo profágico, por ejemplo, tanto para los tipos profágicos del grupo A, como los del B que tienen la integrasa 9192, como este del F y estos del F, vemos que se relacionan con demasiados estreptococos diferentes. ¿Sí? Hay gran variabilidad. Están presentes en muchos estreptococos diferentes, algunos de ellos con los cuales Streptococcus agalactiae comparte nicho ecológico. Y esto es interesante porque puede haber una diseminación o un intercambio de genes o de profagos a través de los genes que portan entre estos microorganismos. En cambio, perdón, para el tipo profágico C asociado a la integrasa 4 o 10, vemos que Streptococcus agalactiae está más conservado y solo se vincula con estas especies de Streptococcus. Lo mismo ocurre para los grupos D y E, en donde solo Streptococcus agalactiae comparte similitud filogenética con Streptococcus uberis. Respecto a la producción de lisinas, nosotros lo que hicimos fue, a partir de los datos que teníamos de nuestras lisinas y aquellas de las cuales se disponía de la secuencia proteica en base de datos, armar un árbol filogenético que nos podía permitir ver cómo se agrupaban esas lisinas. Y lo que nosotros encontramos es que se agrupaban en 4 clados distintos o en 5 clados distintos y que en esos clados distintos estaban presentes siempre las lisinas argentinas. En algunos de ellos, por ejemplo acá, vimos que estas lisinas no estaban relacionadas con lisinas que estaban previamente caracterizadas. Nosotros cuando dividimos acá las lisinas, tuvimos en cuenta si estaban previamente caracterizadas, y cuando hablamos de caracterización enzimática, o si solo estaban descritas según su secuencia aminoácidica. A partir de este árbol filogenético, a nosotros seleccionamos algunas de esas lisinas, que son las que están marcadas acá en fucsia, para clonarla y producirla en vectores de expresión, de manera tal de obtener, como les muestro acá, un extracto crudo, en principio, donde queríamos probar la actividad. Y justamente esta fue una de las lisinas que nosotros probamos antes de la pandemia, que mostró actividad contra la bacteria que portaba en su genoma el profago que dio origen a esta lisina. Nosotros tenemos como proyecto, uno de los proyectos que tenemos a partir del estudio que les estoy contando, es poder obtener lisinas justamente para usarlas como un posible tratamiento de prevención tópico en aquellas mujeres que están embarazadas que son portadoras de Streptococcus agalactiae. Entonces, esto es un primer paso para empezar a pensar qué lisinas se podrían utilizar. A partir de estas lisinas que nosotros del extracto crudo obtuvimos actividad, hicimos un protocolo
tradicional de producción de proteínas, de las cuales podemos obtener una de ellas con una alta cantidad de pureza, que es la que les muestro acá. Este es un trabajo que en ese momento se discontinuó porque vino la pandemia y que ahora que ya terminamos la pandemia y que Vero termina su tesis con el análisis genómico, pretendemos en nuestro grupo de trabajo continuarlo para seguir. Pero ahora contamos con mucha mayor información que la que contábamos cuando Vero empezó en el 2019 a hacer esto, porque en ese momento no teníamos la secuencia de los genomas que teníamos de nuestro estudio multicéntrico y ahora tenemos la secuencia de todos los genomas. Entonces, como a manera general, para resumir esta parte, este es lo que yo les conté hasta ahora, es el primer análisis del contenido de profagos en aislamiento de GB de Sudamérica. Aportamos un nuevo sistema de detección y clasificación que facilita el análisis de una gran colección de genomas, permite una representación más precisa de la diversidad de profagos en comparación con los métodos que estaban previamente propuestos. Vimos que la evolución de los profagos de GB estaría dada a través de eventos de recombinación y transferencia horizontal de genes independientemente de cada módulo fágico. Y el análisis de los módulos fágicos permitió justamente comparar su relación filogenética y conocer cómo pueden evolucionar. La producción de lisinas, respecto a este tema, con los datos que ahora contamos, podemos elegir aquellas que posean distinto sitio catalítico, un mismo sitio catalítico, pero que sean de clados distintos por su diferencia en el dominio de una pared y tengan distinta efectividad y posean actividad solamente con 3GB. Ahora les voy a pasar a esta última parte, que es cortita, donde nosotros evaluamos en qué contexto epidemiológico de GB estaban estos profagos, porque acuérdense que los profagos justamente son fagos integrados en los genomas de GB, de los cuales nosotros contábamos con datos fenotípicos, pero también con datos genotípicos a través de este estudio que también hicimos. Entonces, no se asusten con este gráfico, yo no tengo claro si se ve la parte de abajo porque tengo esto acá, si se ve la parte de abajo o lo estoy tapando, pero bueno, este es un programita que se llama MicroReact, que es un programa de acceso libre que desarrolló el Instituto Sanger, donde uno puede cargar una ficha, una gran planilla de Excel, y esa planilla la carga con toda la metadata que uno tiene de las cosas que está analizando y después te la vincula. Y de nuevo, a raíz de todo esto que vincula, uno después puede elegir qué seleccionar o no para ver o ver el todo. Primero ve un todo y después selecciona distintas partes que le interesa. Un poco para clarificar qué significa esto acá de la izquierda, está marcado acá, son los complejos clonales a los cuales pertenecen los Streptococcus agalactiae, que los cuales nosotros disponíamos de la secuencia del genoma completo. Esta primer columna les habla del tipo capsular, del serotipo capsular. Acá les hablamos de la clasificación por tipo profágico. Acá los determinantes de virulencia, que los clasificamos según las características. Y acá los determinantes de resistencia antibiótica. Entonces, esto es un paneo general que nosotros obtuvimos y a partir de ello empezamos a hacer distintos análisis. Yo les voy a mostrar un mini resumen. Lo que vimos acá fue que, en general, en el 74% de los EGB detectamos hasta 4 profagos, pero la mayoría de los aislamientos de EGB tenían presentes en su genoma 1 o 2 profagos. 450 profagos en 468 EGB, porque en este análisis nosotros no incluimos solamente los profagos de origen argentino, sino los profagos que estaban descritos en ese momento a nivel mundial de la secuencia que contábamos, porque era acceso libre. Encontramos acá en vez de 19, 23 tipos profágicos, y una cosa que es muy interesante es que no encontramos relación entre la presencia de un profago y determinantes de resistencia antibiótica o virulencia presentes dentro de los profagos. Estos determinantes antibióticos de resistencia que yo les estoy mostrando son los que están en el genoma de la bacteria, pero no así en el genoma de los fagos. Lo que pudimos ver cuando vemos la clasificación por tipo profágico es que hay gran diversidad entre profagos y la relación entre el serotipo capsular y el complejo clonal de los aislamientos de los cuales provienen. Otra cosa que pudimos ver que en ciertos complejos clonales, que son los que están relacionados a nivel mundial con ser más virulentos, encontramos la mayor cantidad de números de profagos por cepa. Este es el complejo clonal 17 asociado al serotipo 3, y este es el complejo clonal 19 asociado al tipo 3, que son complejos clonales asociados a la virulencia. Entonces nosotros detectamos la mayor cantidad de profagos presentes en esas cepas por número de cepa, ¿no? Y después, no voy a entrar en detalle para cada uno de estos, pero sí les muestro un ejemplo. Lo que a nosotros nos interesó ver es, teniendo en cuenta esta clasificación por tipo profágico, lo que hicimos fue vincular ciertos tipos profágicos
si estaban vinculados con ciertos complejos clonales. Entonces acá tenemos un ejemplo que el tipo profágico E1 asociado a esta integrasa se relaciona con el complejo clonal 23 asociado al serotipo 1A y con el complejo clonal 452 asociado al serotipo 1A. Y así es como encontramos otras asociaciones relevantes haciendo el mismo tipo de visualización. De esta manera, nosotros con este análisis que hicimos, lo que pudimos hacer es estudiar distribución y tipos de profagos, y lo que vimos es que varían según el linaje de los aislamientos de GB y no está asociada a la expansión de un clon, como fue descrito para otros prófagos en otras partes del mundo. Los linajes de GB descritos como hipervirulentos son los que mayor cantidad de prófagos por aislamiento aportan. La presencia de prófagos no está relacionada con la presencia de determinantes de resistencia antibiótica o virulencia comúnmente hallados en EGB, y no encontramos diferencia entre el contenido de prófagos y las colecciones de aislamiento de EGB. Recuerden que acá teníamos colecciones de aislamiento urinarias, invasivas y de portación. La presencia de prófagos pensamos que puede estar asociada a producir infecciones en el hospedador, justamente con esta asociación de ciertos complejos clonales asociados a la virulencia. Y la diversidad de tipos profágicos encontrada en los genomas de GB y la variedad de sus lisinas son cosas que son prometedoras para el hallazgo de nuevas alternativas terapéuticas que tengan actividad contra el GB. Y una cosa que me parece importante recalcar que este tipo de estudio es el primero en Latinoamérica y contribuye de manera significativa al conocimiento de la estructura poblacional de GB. ¿Qué perspectivas futuras tenemos? Ampliar el estudio de fagos a otros posfagos que ya están empezando a estar descriptos, o otros genomas, y extraer los profagos que están descriptos y depositados en base de datos, y continuar con la producción de lisinas. Para terminar, siempre me parece muy importante agradecer que todo esto se generó gracias a que participamos de un estudio multicéntrico donde todos estos hospitales colaboraron enviándonos las cepas de Streptococcus aureus, en las cuales no podríamos haber empezado a hacer este estudio. Este estudio de origen, o todo esto que yo les conté, a 4 publicaciones y otra más que estamos preparando en este momento, y que estas publicaciones, me parece también importante recalcar esta última publicación, que es la de los profagos, que es parte de la tesis de Verónica Kovacek, la pudimos publicar en una revista de muy alto impacto y en modo open access, para la cual pueden acceder todos, y eso es gracias a que, al estar en colaboración con el proyecto Juno del Instituto Sanger y que lo financia Bill y Melinda Gates, bueno, ellos nos facilitan, no solo nos facilitaron en su momento la obtención de los genomas completos, sino también que nos facilitan la posibilidad de que ellos pagan la publicación. Este es el estudio el grupo de trabajo en el IBABIN en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La plataforma genómica e informática de la Liz Malbrán colaboró con las primeras secuencias con las que empezamos a trabajar. En el estudio multicéntrico participaron nuestros colegas de La Plata y Bárbara Arias, que fue parte de su doctorado que dirigió Marta Mollerach, y tenemos nuestros colaboradores externos, que son los integrantes del Instituto Sanger, Uzma Dorota y Stephen Bentley, y Chiara Crestani, que ahora se encuentra en el Instituto Pasteur, que también fue una de las que inicialmente trabajaba en Fagos y con la cual empezamos a colaborar. Acá para mostrarles las caras, que no solo son nombres de nuestro grupo de trabajo. Y bueno, acá algunas fotitos de los lugares donde tuvimos la fortuna de poder encontrarnos en congresos en el exterior. Bueno, si tienen dudas o preguntas, yo les agradezco la posibilidad de haberles contado esto. Muchísimas gracias, Laura. Los invito a los que deseen hacer preguntas a que los envíen por el chat. Vamos a ser respetuosos del horario, así que tenemos 15 minutos como para discutir las preguntas que haya. Y vamos a empezar por una pregunta que apareció en el chat. Vale. Mónica Valeto pregunta, ¿cómo sería el tratamiento tópico en embarazadas que tienen portación vaginal o rectal positiva para Streptococcus agalactiae con el uso de lisinas? Wow, es una pregunta complicada. A ver, nosotros no trabajamos en tratamiento, somos bioquímicas y como verán ya me estamos dedicando a la microbiología y a la genómica. Lo que nosotros queremos hacer es empezar y producir lisinas y obtener distintas lisinas que que puedan tener o romper distintas variantes de estos Streptococcus agalactiae. Si logramos hacer eso, después lo que ocurre en este tipo de trabajos es empezar a vincularnos con alguna empresa que pueda producir estas lisinas, empezar a hacer protocolos ampliados donde se puedan empezar a probar tratamientos, que los vamos a hacer en colaboración con profesionales que son idóneos
para esa parte, pero no es algo que nosotros iríamos a hacer. La idea es que sea un tratamiento tópico, que haya una formulación que permita un tratamiento tópico. Si bien estamos al tanto de distintas formulaciones que se pueden usar, bueno, es vincularnos con otras cátedras de la facultad o con otros colaboradores que nos permitan llegar a ese objetivo. Bien. Acá tenemos también otra pregunta de Sandra Rayén, Kilodrán Vega. Bueno, hay muchas felicitaciones que te las leo, Laura, porque me llegan nada más que a mí, o sea que no sé Gracias. por qué no aparecen en el todos, pero hay muchos comentarios de que gracias por la muy interesante, prometedora tu charla, excelente trabajo. Pero bueno, vamos a hacerte esta pregunta, que en realidad son un par de consultas. Dice, de esos profagos líticos, ¿por qué de Streptococcus agalactiae? ¿Existen otras bacterias con lisinas parecidas? Y si se pueden comparar a las bacteriocinas de bacterias probióticas. A ver, varias preguntas. ¿Por qué fagos de Streptococcus agalactiae? Porque nosotras en nuestro grupo de trabajo trabajamos con Streptococcus agalactiae. Esa es la primera respuesta que te puedo dar concreta, por eso estamos buscando esto. Es algo que no está descripto, es un área que está vacante, y entonces nosotros, a raíz de contar con estos aislamientos de Streptococcus agalactiae del estudio multicéntrico, empezamos a preguntarnos por qué no usar para estos tratamientos tópicos. Sin embargo, a nivel mundial se está trabajando en obtención de fagos líticos y lisinas que puedan actuar contra otros microorganismos. Las lisinas en general se usan mejor para los gram positivos, por esto de que no tienen membrana externa como los gram negativos. Y los fagos líticos a nivel mundial se está usando. Hay cada vez más grupos, yo eso no lo conté porque no iba a alcanzar el tiempo, pero bueno, hay grandes grupos, tanto en Oriente, que está el Instituto Eliaba, que es el pionero en Georgia, que empezó a trabajar con fagos líticos para un montón, que tienen afinidad para un montón de bacterias y alta especificidad, y en Francia, en Estados Unidos, en Europa, en Bélgica, en Holanda, están trabajando con fagos líticos, obteniendo fagos líticos y probando su efectividad y su tratamiento en distintas bacterias que producen infecciones nosocomiales de alto impacto, como Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, y en algunos casos se están empezando a probar tratamientos y empezar a usar. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta era, que eran varias en una, a ver que la Las busco. bacteriocinas, si se Ah, puede sí. comparar las bacteriocinas de las bacterias No, probióticas. no sé si se puede comparar, son cosas distintas las bacteriocinas. Las bacteriocinas también están producidas por ciertas bacterias, estas probióticas. Es una alternativa terapéutica también distinta que se puede empezar a utilizar y que distintos grupos también están trabajando. Digo, los fagos y las lisinas no son las únicas alternativas terapéuticas a los antibióticos. Hay muchos péptidos, hay bacteriocinas, es otro mundo. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con fagos líticos es ver si ese halo de inhibición que vemos en las plaquitas del spot test son bacteriocinas producidas por la bacteria o son nuestro fagolítico que nosotros queremos encontrar. Y eso es un desafío bastante importante cuando trabajamos, poder diferenciar esos agujeritos, esas lisis. Pero sí, es otra estrategia que se puede implementar de la cual nosotros no trabajamos. Y en el medio de esto quedó un poco mezclada Ah, la tercera pregunta de Sandra, que, em, que sí, que sí existen otras sí, bacterias que tienen lisinas parecidas, y de hecho sí están todos los trabajos del grupo de Ernesto, ¿no? Que también hablan de lo exacto. multimodular, el neumococo, y supongo que en otras especies también, siempre hay un módulo de reconocimiento, ¿no? Y otro Sí, exacto. de actividad enzimática. Exacto, ahí yo como les mostré de las lisinas estaba el modo unión y el modo de actividad enzimática, y hay lisinas que justamente el grupo Ernesto García, con el cual cuando yo hice mi tesis doctoral trabajábamos con Marta en neumococo, tiene un montón de lisinas que había propuesto que se podían utilizar y que tenían actividad contra Streptococcus pneumoniae, y en su momento habían empezado a probarlo contra Streptococcus piógenes u otros estreptococos parecidos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, buscamos los trabajos de ellos, obviamente, y buscamos otros trabajos, pero algunas se discontinuaron y ahí no sabemos bien qué pasó, no con el grupo Ernesto, sino con grupos a nivel que uno lee las publicaciones, donde, eh, bueno, se discontinuaron en el sentido de que no avanzaron respecto a esta otra pregunta que me habían hecho inicialmente de, bueno, ¿por qué no se producen? ¿Cómo se hacen para comercializar, para empezar a usar? Y una cosa que me olvidé de decirles, hay formulaciones de lisinas que están aprobadas, ¿eh? Hay una que se usa mucho de Staphylococcus aureus, que se usa para tratamientos de acné, para tratamientos de piel. Digo, en otros microorganismos hay formulaciones de lisina que se están usando, se usan mucho también lisinas y fagos líticos para la industria avícola, donde hay mucha
infecciones de estos animales por salmonela, digo, hay otros estudios que nosotros tomamos de base. Lo que pasa es que después cuando uno se especializa en un microorganismo específico tiene que probar si esas lisinas tienen actividad, si son distintas, cómo las estudiaron. O sea, hay cosas que toma que son parecidas para empezar a organizar el trabajo y otras que tiene que adaptarlas a la propuesta que uno está realizando con el microorganismo que está trabajando. Ujú. Bien. Ahora yo te preguntaría, con Sí. esto de pensando nuevamente en el uso de las licinas en tratamiento, y si lo pensás más como que con esto que describiste claramente que hay un módulo de lisis y un módulo de reconocimiento, y dentro de esta diversidad de grupos que hay dentro de Streptococcus grupo B, que habría que pensar más en un cóctel de lisinas o en utilizar estas quimeras de lisinas para buscar algo que pueda utilizar el módulo de reconocimiento para todas las cepas de la especie. Como, A ver, para fagos líticos se usan cócteles. Y esos cócteles en realidad se usan sobre todo, no tanto, un poco por el sitio de unión de los fagos a las bacterias, pero también se usan cócteles porque cuando vos sometés o encontrás un fago con una bacteria hay fenómenos de coevolución de ambos. Entonces se necesitan tener cócteles de fagos líticos para que esa coevolución impida fracaso del tratamiento. Respecto a las lisinas, en general yo no vi que se hablara de cócteles, pero sí vi que se hablaran de lisinas quiméricas, ¿no? Uno cuando trabaja con lisinas, o la gente que ha podido avanzar más en otras lisinas, lo que hace en general es probarlas con estreptococos relacionados al sitio donde la va a aplicar. Entonces, en nuestro proyecto, por ejemplo, cuando nosotros tengamos la lisina bien pura, queríamos probarlas con otros estreptococos que estaban en la microbiota vaginal, donde nosotros queremos aplicar de manera tópica estas lisinas para ver qué pasaba. Y otra opción es hacer una lisina quimérica. La gente que es pionera en trabajos con lisina, que está, es Yves Bryers y gente que está en Holanda y en Bélgica, hace lisinas quiméricas, donde a veces las hace como bifuncionales o que se pueden unir a más microorganismos. Lo que pasa es que ahí lo que es importante es ver a dónde la querés aplicar, ¿no? A veces necesitas que tenga acción contra más de un tipo de microorganismo y a veces necesitas que tenga acción sobre un tipo de microorganismo. Y ahí como que varía mucho según el proyecto de trabajo que tenga cada uno. Cuando se hacen lisinas quiméricas, en general lo que se hace también es para potenciar su actividad, ¿no? Para que tenga una actividad más específica, para que sean más activas, para que no haya mecanismos que puedan ser inhibidas, ¿no? Cuando se las somete a una bacteria, qué sé yo, inhibidas por el sistema inmune, tiene que ver con esas cosas. No te puedo dar una respuesta específica, sino que me parece que depende más de qué lisina estemos hablando, para qué microorganismo y para qué sitio la queremos utilizar. Como que hay que pensarla como con ese foco, ¿no? bien, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más que no hayan escrito que alguien quiera enviar ahora? Y si no, Laura, desde ya te agradecemos mucho esta presentación y agradecemos a todos los que nos acompañaron esta tarde en este webinar para empezar un poco a compartir resultados y a discutir alternativas en este mundo globalizado donde la resistencia está creciendo permanentemente. Así que tengan buenas tardes a todos. Muchísimas gracias Este, a todos a quienes asistieron y se quedaron hasta el final y que les haya gustado la presentación, les haya parecido interesante. Me parece que también es un buen punto de partida para empezar a pensar en estos temas, sea para este microorganismo como para otros microorganismos en los cuales ustedes trabajen. bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones. Chau, chau. Ujú.